Buenas tardes. El día de ahora vamos a presentar el primer seminario con el tema de signos vitales. Sí, lo puedes pasar. Gracias. Como introducción, los signos vitales son valores que nos están ayudando a determinar la eficacia de la respiración, la eficacia de la circulación, como también de las funciones neurológicas basales. Todo esto de acuerdo a la réplica y ese estímulo fisiológico, por lo que es muy importante. Perdona que puede que lo revisemos. Que solamente quede el micrófono del presentador para no tener mayor distorsión con los demás, por favor. Dale, gracias. Por lo que es bastante importante que los revisemos cuidadosamente. Como sabemos, los signos vitales los podemos medir con equipos bastante útiles, bastante fáciles de utilizar, no son para nada sofisticados y bueno, como muchos de nosotros vimos en la unidad de cuidados intensivos, los monitores incluso traen un oxímetro, algunos traen un brazalete para poder medir la presión arterial y también traen los electrodos para poder medir trazo y frecuencia cardíaca. Todo eso nos facilita para que nosotros podamos tomar intervenciones propias y oportunas. Cuando hablamos propiamente de los signos vitales, es decir, que estamos cuantificando acciones fisiológicas, es decir, la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco, la tensión arterial, la temperatura corporal y también la frecuencia respiratoria. Todo esto nos está indicando, lógicamente, que el paciente, en ese caso un niño, obvio se encuentra vivo y que también está dentro de las funciones orgánicas bien. Por el contrario, si se encuentra dentro de las alteraciones de los rangos normales de los signos vitales, eso nos está indicando que hay alteraciones y por lo tanto hay un mal funcionamiento orgánico. Usualmente solamente abordamos los signos convencionales, que son frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria y temperatura corporal, pero también podemos incluir, por ejemplo, la oximetría, que es la saturación de oxígeno por oximetría. Creo que ahora en día, con eso de la pandemia, casi que todos tenemos un oxímetro en la casa. Además, otras literaturas mencionan que no solamente nos enfoquemos en estos 4 signos vitales, que como mencionaba son los convencionales, sino que también podemos hablar de la actividad cerebral, también de incluso el electrocardiograma y algo bastante importante que es la diuresis y gasto urinario. Los signos vitales los vamos a tomar en el momento de egreso y de ingreso hospitalario, como también durante toda la estancia hospitalaria, de acuerdo a la prescripción médica, de acuerdo a la situación clínica que se presente. También es importante tomarlos antes de un procedimiento terapéutico diagnóstico y también de intervenciones quirúrgicas, con mucha más razón si es una cirugía mayor, y también durante todo el proceso de la intervención quirúrgica. Otro de los aspectos donde es bastante importante también la toma de los signos vitales es en el área de emergencias. En el área de emergencias, en el triage, eso nos va a ayudar a poder clasificar la prioridad de atención que debe recibir el paciente. Y así vamos a determinar si es un paciente que necesita ser atendido con mucha más prioridad que otro que no. Entonces, por los objetivos, solamente vamos a abarcar estos 4 signos que estamos observando, que es la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria y la temperatura corporal. Puede pasar. Gracias. Empezamos con la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria, como todos sabemos, el ciclo respiratorio normal está formado por una fase de inspiración y una fase de expiración. La frecuencia respiratoria no es nada más que contar el número de respiraciones por minuto que tiene el paciente. Esto debemos hacerlo que el paciente se encuentre en un estado tranquilo, en un ambiente tranquilo, y de preferencia que el niño no sepa que estamos midiendo la frecuencia respiratoria, sino hacerlo porque eso nos podría dar alteraciones en su número. Esta es una tabla que presenta los rangos normales de la respiración en los niños, y al igual que los otros signos vitales, estos van a presentar variaciones en cuanto a sus números si los comparamos con los de los adultos. Incluso, como podemos observar en esta tabla, van a variar incluso de acuerdo a la edad.
Esta es una tabla de la Asociación Americana de Cardiología, específicamente para pediatría, que nos menciona que de 0 a 12 meses el rango normal de la frecuencia respiratoria es de 30 a 60 respiraciones por minuto, de 1 a 3 años es de 24 a 40, de 4 a 5 es de 22 a 34, de 6 a 12 años es de 18 a 30 y de 13 a 18 años es de 12 a 16 respiraciones por minuto, que ya se va acercando al valor normal de los adultos. Ahora vamos a abordar un poco sobre la fisiología respiratoria en cuanto al control del ritmo básico respiratorio, el ciclo respiratorio. Eso está controlado por centros reguladores de la respiración. El que más nos interesa, el principal, es el centro respiratorio. Ese centro respiratorio está formado por un grupo de varias neuronas que se encuentran en el bulbo raquídeo y también en la protuberancia del tronco encefálico. Este se va a dividir en 3 grupos de neuronas principalmente. El primero es el grupo respiratorio dorsal de neuronas. Este grupo respiratorio dorsal de neuronas se encuentra en la porción ventral del bulbo raquídeo y nos está controlando principalmente la inspiración. Luego tenemos un grupo respiratorio ventral de neuronas. Este grupo respiratorio ventral de neuronas se encuentra localizado ventralmente en el bulbo raquídeo y nos controla principalmente la expiración. Y por último tenemos el centro neumotáxico. El centro neumotáxico se encuentra dorsalmente en la porción superior de la protuberancia del tronco encefálico. Específicamente con el grupo respiratorio dorsal de neuronas, este es el que juega un papel bastante importante en todo el ciclo respiratorio, porque como mencionaba, nos controla en sí la inspiración, pero también está controlando el ritmo respiratorio. Sus neuronas se encuentran principalmente en el núcleo del tracto solitario. En el núcleo del tracto solitario, a lo largo de todo el bulbo raquídeo, como mencionaba. El núcleo del tracto solitario lo que tiene son terminaciones nerviosas del nervio vago y glosofaríngeo que al final transmiten estas señales nerviosas hacia este grupo respiratorio dorsal de neuronas. Algo bastante importante es de que estas señales sensitivas las va a transmitir desde 3 puntos. Como recordamos, el primero son los quimiorreceptores periféricos, el segundo son los barroreceptores y el tercero son diferentes tipos de receptores pulmonares. Continuando, siempre con el grupo dorsal de neuronas, aquí, como mencionaba, es donde se origina la inspiración, pero esta inspiración son por potenciales de acción. Fisiológicamente se conoce como potenciales de acción neuronales inspiratorios. Y muchos se desconoce la causa en sí de las descargas repetitivas, pero lo que se considera o el mecanismo que maneja más o menos es que un grupo de neuronas, que en este caso es el dorsal, excita a otro grupo de neuronas que se encuentran en la sustancia reticular adyacente y luego inhibe al primer grupo. Luego de un periodo de tiempo se vuelve a repetir el ciclo por otro potencial de acción. Otra de las importancias de ese grupo dorsal de neuronas es que la respiración no se produce de una forma inmediata, es decir, que no es un potencial de acción inmediato, sino que sí es un potencial de acción, pero que inicia y va aumentando progresivamente. A esto se le conoce como señal de rampa inspiratoria, y esto es prácticamente lo que está controlando la inspiración para luego entrar en una fase de expiración que está controlado por el retroceso elástico de los pulmones y también de la pared torácica. Luego continúo con el centro neumotáxico. El centro neumotáxico se encuentra, como mencionaba, dorsalmente a 5 milímetros anterior y lateral del grupo dorsal de neuronas, específicamente en el núcleo parabraquial. Este centro lo que hace fisiológicamente es limitar la inspiración y lo hace desconectando esta señal de rampa inspiratoria que les mencionaba en el grupo respiratorio dorsal. Entonces, básicamente, nos está limitando la inspiración. Si tenemos un potencial de acción intenso en este centro neumotáxico, eso nos puede llevar a que la inspiración sea tan corta de aproximadamente 0.5 segundos.
Por lo tanto, va a aumentar como consecuencia la frecuencia cardíaca y la puede aumentar de 30 a 40 respiraciones por minuto. Si es una señal débil en el centro neumotáxico, esto puede prolongar la inspiración hasta más o menos 5 o más segundos. Y esto va a disminuir, por ende, la frecuencia cardíaca a 3 a 5 respiraciones por minuto. Y por último, tenemos el grupo respiratorio ventral de neuronas. Este se encuentra en dos núcleos. Prostralmente se encuentra en el núcleo ambiguo y caudalmente se encuentra en el núcleo retroambiguo. En cuanto a este grupo respiratorio ventral de neuronas, tiene 4 aspectos importantes. El primero es que ese grupo de neuronas prácticamente está inactiva durante un ritmo respiratorio normal, es decir, una respiración tranquila normal. El segundo es que se considera que no tiene relación con el ritmo básico de la respiración. Luego el tercer aspecto es que en los casos en que se realice una mayor ventilación pulmonar, es decir, nosotros queremos llenar más nuestros pulmones de aire, entonces las señales que se encuentran principalmente en el grupo dorsal van a rebasar y van a pasar a ese grupo respiratorio ventral. Entonces el grupo respiratorio ventral lo que hace es como un mecanismo de sobreestimulación para poder sobreañadir una inspiración adicional. Ya. Y por último, de la fisiología, ese es un reflejo de insuflación de Hering-Breuer que es bastante importante. Prácticamente lo que hace este reflejo de insuflación es que todo lo anterior que les mencioné es prácticamente una regulación del sistema nervioso central, pero la regulación respiratoria es mucho más compleja y por lo tanto hay diferentes tipos de receptores que se encuentran a nivel pulmonar y los más importantes son los que se encuentran en la porción muscular de los bronquios y los bronquiolos. Son específicamente los receptores de distensión. Entonces, estos van a funcionar que cuando nuestros pulmones se insuflan excesivamente, estos receptores van a activar una respuesta de retroalimentación adecuada que lo que hace es desconectar la rampa de inspiración que les mencionaba en el grupo dorsal de neuronas. Esto solamente se activa cuando el volumen corriente aumenta 3 veces el volumen normal corriente, es decir, más o menos más de 1.5 litros por respiración. Entonces es prácticamente un mecanismo de protección en los casos de insuflación pulmonar. Continuando con los tipos de respiración, como les mencionaba, la frecuencia respiratoria, lo más fidedigno sería que se hiciera mientras los pacientes están dormidos porque están completamente relajados y obtenemos simplemente contando el número de respiraciones por minuto. En el caso del niño, la respiración va a variar, no es lo usual en el caso de la mujer adulta y el hombre adulto. En el caso del hombre adulto, como ya sabemos, es costa abdominal, en el caso de la mujer es costal superior y en el caso del niño es una respiración de tipo abdominal. Luego las alteraciones de la frecuencia respiratoria se puede dividir en 3, que son alteraciones de la frecuencia, las alteraciones de la amplitud y las alteraciones del ritmo respiratorio. En cuanto a las alteraciones de la frecuencia, esos son conceptos de semiología bastante básicos. Como sabemos, taquipnea es un aumento de la frecuencia respiratoria, como por ejemplo los que observamos en la fiebre. Y este puede ser simple y acompañado. Cuando hay un aumento de la profundidad acompañado de taquipnea, se le conoce como hiperpnea o polipnea. Y la bradipnea, que es una disminución de la frecuencia respiratoria. Luego, las alteraciones que se relacionan con la amplitud, como sabemos, un aumento de la amplitud se conoce como batipnea y una disminución de la amplitud se conoce como hipopnea. Y por último, en cuanto a la frecuencia respiratoria, esos son los trazos de los patrones respiratorios normales. Los valores, esos no son valores pediátricos, son valores del adulto, solo para que observen los trazos y finalizar con las alteraciones del ritmo. El ciclo respiratorio normal, como les mencionaba, está formado por... Sí, ahí está bien, gracias.
está formado por una inspiración y una expiración. Esto lo hace 3 segundos de inspiración, 2 segundos de expiración y 1 segundo de apnea. Entonces, tenemos 3 patrones básicos o normales del ritmo respiratorio. El primero es la respiración de Chin-Stokes. Estos son periodos rápidos y profundos, alternándose con apnea. Son series repetitivas de ciclos respiratorios que se van a alternar con periodos de apnea que van a durar más o menos de 10 a 30 segundos. Este se puede observar, por ejemplo, en tumores del sistema nervioso central, en pacientes con insuficiencia cardíaca, también en hemorragias, en encefalitis, en meningitis y también en infartos. Luego tenemos la respiración de Biot. La respiración de Biot son periodos más rápidos y profundos de lo normal, pero con respiraciones iguales. La semiología emergente sí difiere con esta definición. Menciona que la profundidad puede ser variable, puede ser aumentada o puede ser disminuida, pero sí tiene la característica que, a diferencia de la respiración de Chin-Stokes, los periodos de las pausas de apnea no tienen un tiempo exacto, o sea, pueden ser bastante variables. Y ese tipo de respiración es característico de la meningitis. Luego tenemos, por último, la respiración de Kussmaul. En la respiración de Kussmaul inicia con una inspiración profunda, rápida y ruidosa. Luego sigue por un periodo de apnea. Luego sigue de una expiración que es corta y que es umbrosa para dar paso a una nueva pausa que es mucho más prolongada. Este es característico de las acidosis metabólicas, como por ejemplo acidosis diabética y también la acidosis urémica. Ya. El siguiente signo es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca. Quieren, hola, para hacer una pequeña retroalimentación, perdón que te interrumpa. Solo para aclarar un poco los conceptos. Perfectamente en cuanto a la frecuencia respiratoria en pediatría, aseméjense bastante en cuanto a la tabla. En pediatría todo es diferente. Pedia no es un adulto chiquito. Como ya específicamente mencionaste, un ciclo respiratorio en sí, un ciclo se define como aquello que lleva un tiempo. Entonces puede ser una parte inspiratoria y una parte expiratoria. Propiamente en pediatría nosotros nos basamos que puede ser 1 o 2, no específicamente lo de 1/3. Aunque en cuanto a los centros reguladores, como muy bien lo explicaste, el grupo dorsal está encargado específicamente de la inspiración. Cuando hay alteraciones en cuanto a la fisiología pulmonar, como por ejemplo un paciente con asma, era lo que tú mencionabas, que el grupo respiratorio ventral funciona como una parte para complementar incentivar más a que se dé más un fenómeno de inspiración. Esto, con lo que ya lleva a una sobredistensión pulmonar, es la importancia del reflejo de Heering-Brauer. Lo que hace es de que una vez esté distendido el pulmón y que no se dé una sobreexcitación en cuanto al grupo de neuronas, tanto ventral como dorsal, porque lo que vas a hacer es aumentar, pero ya vas a llegar a lo de los volúmenes pulmonares. En pediatría es diferente. Lo de los 500 ml nosotros lo manejamos como un estándar, pero en pediatría puede ser de 2 a 4 ml por kilo, porque todo lo hacemos por kilo de peso, o de 4 a 6. Eso es nuestros volúmenes tidales. En adultos, un volumen tidales de 500, que ahí en fisiología pulmonar se dan otros conceptos que son las capacidades y los volúmenes. Volumen tidal, que prácticamente está implícito en casi todas las capacidades. Entonces, se imaginan que el pulmón está sobredistendido, lo que hace es, en esta parte de desconectar, lo que hace es inhibir este reflejo de inspiración para disminuir la frecuencia cardíaca y tratar de que el pulmón regrese nuevamente a su normalidad, porque hay algo muy importante aquí, la compliancia pulmonar, que es el número, por decirlo así en forma más sencilla, el cambio de unidad de presión por cambio de unidad de volumen. O sea, a mayor presión que nosotros le metamos al pulmón, este se va a sobredistender, pero va a llegar un punto en que no importa la presión que le metas, el pulmón ya va a llegar a su acme y no va a poder sobredistenderse más. Si eso sucede, se va a telectasiar, va a dar un neumotórax, que puede ser atención, un neumotórax normal, por decirlo así, pero este reflejo es sumamente importante en cuanto a esa condición.
Acá, por amor a Cristo, llévense eso en su año social. El niño, sobre todo los neonatos, tienen respiración abdominal. En nuestra cultura salvadoreña, sobre todo en el campo, ¿qué es lo que hacen las mamás, las abuelitas, el chamán o quien sea? Le ponen el famoso fajero. Entonces, le ponen el fajero y no solo se lo ponen, sino que se lo socan. ¿Qué va a pasar con el niño? Empieza a respirar y hace todos los cambios de la frecuencia respiratoria. Aumenta su frecuencia, aumenta su amplitud y cambia su patrón respiratorio. Entonces, un niño tiene una respiración abdominal propiamente dicha. El neonato todavía está en proceso de maduración. Entonces, si ustedes no le explican bien a la mamá, a la abuelita o a quien sea que lleva el niño, que no le pongan eso, el niño va a estar cansado. Súmenle a eso de que la vía, los conductos son bien pequeños, o sea, su calibre es el cuarto de la potencia que normalmente nosotros manejamos. El radio de la potencia no está igual acá. 4 milímetros con un moquito de 1 milímetro ya prácticamente están disminuyendo un 25% del radio por el cual va a atravesar el fluido respiratorio, que como si nosotros nos acordamos, si es un flujo laminar, pues no pasa nada. En cambio, un flujo turbulento va a alterar que el ruido, y las mamás le van a decir, el niño viene gangoso, el niño tiene esto y todavía tiene el fajero. Si ustedes lo ven respirar a simple frecuencia, van a pensar, pucha, que este niño trae una neumonía, trae cualquier problema respiratorio. Pero a veces, con solo que le quiten el fajero y le hagan un lavado con solución salina normal, van a ver un cambio importante, porque es una respiración abdominal, no es como la diferencia que nosotros vemos en los adultos. Lo que bien mencionaste de las frecuencias, algo que no se nos olvida. En las historias clínicas, cuando ustedes pasen por el servicio de pediatría, generalmente solo nos llevamos taquipnea y bradipnea. Esto se nos olvida. O es que no nos acordamos, o es que nunca vimos ese término. En cambio, si ustedes ponen una frecuencia que puede llevar polipnea, batipnea, o sea, algún cambio, o sea más específico fisiológicamente hablando, eso les va a llevar a ustedes a identificar los patrones. Porque en pediatría, cuando nosotros tenemos un patrón característicamente de Kussmaul, si tienes razón, pensamos en acidosis, pero lo que a nosotros nos llama la atención rápidamente es una cetoacidosis diabética. ¿Y qué es lo que la mayoría hace? Le colocan oxígeno, le colocan de todo, y con solamente tomar un hemoglucotest nosotros ya podemos hacer el diagnóstico con el tipo de respiración que se nos puede presentar. La respiración deriva prácticamente en patrones de meningitis. Ahora, otra situación en pediatría, apnea. Se define como aquel periodo en que pasan 30 segundos o más y que hay cambios significativos en la frecuencia cardíaca. Eso lo vamos a definir como apnea, porque a veces ustedes van a ver que les puede llegar el niño a su control en la unidad de salud o en su clínica y el niño respira como 4 o 5 veces y hace una pausa. Eso es normal. Pero si no, el niño no se pone cianótico, no pasa más de 30 segundos, eso no le pueden llamar apnea, sino que es un ciclo en el cual el niño hace una mayor profundidad respiratoria y prácticamente hace periodos de hipernea con eupnea. No hace una bradipnea, porque en pediatría, una frecuencia menor de 12, ya estamos fritos. Dale. ¿Alguna duda hasta ahorita? Sí, no, solo Dios sabe. Bueno, dale. Okay. El siguiente signo es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca sabemos que es el número de veces que el corazón se contrae por unidad de tiempo, que en este caso es expresado en latidos por minuto. El corazón es prácticamente uno de los músculos más activos del cuerpo humano y que puede latir alrededor de 50 millones de veces durante el primer año de vida del niño. Es normal que el latido o la frecuencia cardíaca del niño varíe, se desacelere o acelere en ciertas circunstancias, porque no es lo mismo la frecuencia cardíaca de un bebé que está dormido a uno que está despierto, o por ejemplo, un niño que es atleta también, o un niño que esté jugando. Las frecuencias cardíacas varían. Y también le traemos una tabla de la Sociedad Americana también del Corazón, en donde también la podemos revisar y está en IEPI, solo que esta tabla incluye el valor de mayor de 10 años. La frecuencia cardíaca despierta un recién nacido hasta 3 meses es de 85 a 205 latidos por minuto. El promedio es de 140. Y cuando está dormido es normal que llegue hasta 160 latidos por minuto. De 3 meses a 2 años
Lo normal es de 100 a 190 latidos por minuto, 130 de promedio y 75 a 160 dormido. Cuando el niño ya tiene 2 años hasta los 10 años es de 60 a 140, de promedio 80 y 60 a 90 cuando está dormido. Y si se fija, la frecuencia cardíaca a medida el niño va creciendo, también va disminuyendo, acercándose a los valores que nosotros conocemos, ¿verdad? Los niños mayores de 10 años es de 60 a 100 latidos por minuto, el promedio de 75, y puede llegar dormido, el límite mínimo 50 y máximo 90. También, si se fijan, a la par está otra tabla. Hay bastantes tablitas donde nosotros nos podemos poner de referencia. Le traemos la de la Sociedad Americana, específicamente también la de la pediatría, pero es una comparación en las tablitas de Nelson. Cambian un poco, por ejemplo, llega hasta 190, como pueden ver, en el reposo máximo. Sí, por favor. Ok. El ciclo cardíaco. Es muy importante conocer cómo funciona, ¿verdad? Para poder saber de dónde vienen los ruidos cardíacos. Sabemos que el corazón ejerce su acción de bombeo de una manera repetida y según su secuencia rítmica del modo siguiente. Como pueden ver en las primeras 2 imágenes, en primer lugar las aurículas se van a relajar. Esto corresponde a la diástole auricular, lo que permite que la sangre entre en ellas desde las venas cavas y pulmonares. Hay un concepto muy importante. La presión de sangre que ejerce la sangre en la aurícula proveniente de las venas pulmonares y de las venas cavas es lo que se le conoce como precarga. Importante esto. Al llenarse de sangre las aurículas, los ventrículos van a comenzar a relajarse. Cuando la presión auricular se eleva por encima de la ventricular, las válvulas auriculoventriculares tricúspide y mitral se abren. La sangre va a pasar rápidamente a través de las válvulas ya abiertas al interior de los ventrículos ya relajados. A continuación, como pueden observar, las aurículas se van a contraer. ¿Y por qué se contraen? Es importante, porque yo necesito que se mantenga la presión de precarga necesaria para poder mantener abiertas las válvulas auriculoventriculares, para poder terminar de llenar los ventrículos ya relajados, ¿verdad? Ok, sí. Ahora, cuando al final de la contracción de las aurículas, las presiones de la aurícula y los ventrículos se igualan, y entonces, en ese momento, se cierra la válvula aurículos ventriculares, mitral y tricúspide, y podemos auscultar el primer ruido cardíaco. Luego, los ventrículos, si nos podemos ubicar en R1, ya lo auscultamos en ese momento, el cierre de la válvula auriculoventriculares. Después, los ventrículos se van a contraer. Eso se le denomina sístole ventricular. Esta contracción causa un aumento en la presión del ventrículo. Y cuando ya la válvula tricúspide y mitral están cerradas, entonces se abren la válvula sigmoides pulmonares, que son la aorta y pulmonar. Ello permite que la eyección de la sangre sea con fuerza hacia la circulación sistémica o pulmonar, ¿verdad? Respectivamente. Mientras tanto, las aurículas ya en ese momento se están relajando nuevamente y va a comenzar a llenarse de sangre. En el momento ya que los ventrículos se vacían, comienzan a relajarse los ventrículos. Y ahora comenzamos la diástole ventricular. La presión ventricular va a caer y las válvulas aórtica y pulmonar se van a cerrar herméticamente en ese momento. Cuando estas válvulas se cierran, se escucha el segundo ruido cardíaco. Y luego se abre de nuevo las válvulas tricúspide y mitral para abrir de nuevamente el nuevo ciclo cardíaco. Si pueden observar, esta gráfica está bastante simplificada del ciclo y nos hace conocer de dónde viene la auscultación del primer y segundo ruido cardíaco. En la siguiente gráfica podemos verlo más, en la siguiente diapo, como lo podemos observar, ya vimos de dónde se originó el primer y segundo ruido cardíaco. Ahora, se dice que el cierre de la válvula mitral en el caso del primer ruido cardíaco es más precoz que el tricúspide, pero en términos generales se va a escuchar un solo sonido, un solo sonido único, sí. Aunque podemos oírlo ligeramente desdoblado en ciertas circunstancias como una frecuencia cardíaca muy baja.
se va a auscultar mejor en las áreas aórtica, perdón, en el área tricúspide y mitral. Hay ciertos momentos que se vuelve patológico el primer ruido, y es cuando hay un aumento en la intensidad del primer ruido cardíaco. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, en la estenosis tricúspide o mitral, en cortocircuitos de izquierda a derecha, o los estados circulatorios hipercinéticos. El segundo ruido, que ya lo habíamos explicado, de dónde se originó, podemos apreciar normalmente dos componentes en el segundo ruido cardíaco, que uno pertenece al cierre de la válvula aórtica, que es el precoz y el más intenso, y el otro que es el pulmonar, que varía, es variante porque depende del ciclo respiratorio. Hay situaciones en donde ocurre un desdoblamiento fijo del segundo tono. ¿Qué significa esto? Que no hay una modificación del desdoblamiento del mismo en las distintas fases del ciclo respiratorio. Entonces, esto supuestamente es característico de una CIA, comunicación interauricular. Hay situaciones en donde hay un único tono o un segundo tono único, y esto se da en cardiopatías atrésicas o porque hay un cierre amortiguado de cualquiera de las dos válvulas involucradas en el segundo ruido cardíaco. En este caso, ejemplos por mencionar, atresia pulmonar, o una de las cardiopatías cianóticas más frecuentes si no me recuerdo, en el primer año de vida, y es la tetralogía de Fallot, o también puede ser causado por truncus arterioso, estenosis o atresia aórtica. El tercer ruido cardíaco, ocurre inmediatamente después del segundo ruido cardíaco, durante el llenado ventricular rápido. Esto puede ser normal, el tercer ruido puede ser normal en niños o incluso en adultos jóvenes sanos, pero también pueden ser patológicos en pacientes con ventrículos ya dilatados o situaciones en las que el llenado ventricular ocurre demasiado rápido. Por ejemplo, un cortocircuito grande, una insuficiencia cardíaca, insuficiencia tricúspide o miocardiopatía. Este tercer ruido se ausculta mejor en el ápex o en el borde esternal izquierdo bajo. Y el cuarto ruido es que aparece en la diástole ventricular justo antes del primer ruido cardíaco, coincide con el diástole auricular. Este siempre se va a considerar como patológico. Se ausculta mejor en el ápex y prácticamente traduce situaciones de baja distensibilidad ventricular. Por lo tanto, significa que no va a tener una adecuada respuesta ante cambio de volumen y de presión. En la siguiente diapo vamos a ver como una manera más gráfica estos ruidos. Se fijan, el ruido comprendido entre R1 y R2 es la sístole ventricular, R2 y R1 es la diástole, aunque puede ocurrir un tercer ruido, y el cuarto ruido es siempre patológico. Existe el ritmo de Galope, el famoso ritmo de Galope, que se caracteriza por la audición ya sea del tercer o cuarto ruido. Pero siempre va acompañado de síntomas como ansiedad o signos de insuficiencia cardíaca. Hay veces que en situaciones la frecuencia cardíaca es tan elevada que puede fusionarse los dos sonidos, R3 y R4, y eso se le denomina galope de sonación. Y todavía nos han enseñado la presencia de un tercer ruido, ya sea con o sin ese R4, disfunción sistólica izquierdo, y la presencia de R4 sin R3 significa disfunción diastólica ventricular. En la siguiente diapo, sí, vamos a relacionar el pulso arterial con frecuencia cardíaca. El pulso es la onda pulsar de la sangre, percibida por los dedos, que se origina con la contracción izquierda del corazón y que resulta en la expansión y contracción muscular. En la mayoría de los niños, el pulso es una medida correcta para poder medir la frecuencia cardíaca. Existen circunstancias como, por ejemplo, un niño tiene una arritmia, entonces la frecuencia cardíaca central va a ser ligeramente mayor que la frecuencia cardíaca periférica. En esas situaciones sí es necesario auscultar la frecuencia cardíaca central. Es importante definir que la frecuencia cardíaca central se va a definir como las veces que late el corazón por unidad de tiempo. Y esto se va a auscultar con un estetoscopio. Y la frecuencia cardíaca periférica se define como el número de pulsaciones de una arteria periférica por minuto. En la siguiente lámina vamos a ver una tabla en donde están las características del pulso y tipos de pulso. Cuando nosotros
hacemos la palpación del pulso arterial, hay que tratar de reconocer cuáles son las características que nos van a ser útiles, porque pueden ser signos que pueden sumarse a elementos clínicos o de la historia clínica que me pueden ayudar a hacer un diagnóstico. ¿Cuáles son las características que podríamos ver? Pues frecuencia, el ritmo, amplitud, igualdad de pulso y forma. En el caso de la frecuencia, como ya hemos definido, va a depender la central, se denomina la frecuencia cardíaca, es más rápida que el rango normal para la edad del niño. Por ejemplo, puede haber una taquicardia sinusal pues, por una compensación de un estado de fiebre, choque o en sí puede representar una infección primaria del ritmo cardíaco. Claro, esto tengo que diagnosticarlo con un electro y con otras pruebas, no solamente con la frecuencia. Y la bradicardia es una frecuencia cardíaca más lenta de la normal que la edad del niño. La bradicardia puede ser normal en niños que son atletas también. Y una de las causas más frecuentes de bradicardia en un niño es la hipoxia. También puede ser por un bloqueo AV o una sobredosis de medicamentos. O la famosa arritmia sinusal, que pues cuando sí, es un niño sano, pero la frecuencia cardíaca fluctúa de acuerdo al ciclo respiratorio, donde aumenta la inspiración y pues disminuye al expirar. Tenemos también frecuencia cardíaca periférica y a esto se le denomina bradifigmia y taquifigmia, es decir, bradifigmia pulso lento, taquifigmia pulso rápido. Y va a variar, es prácticamente lo mismo, la diferencia que es el pulso y la frecuencia. El ritmo, pues prácticamente son los patrones, que puede ser regular cuando transcurre el mismo tiempo, cada latido es igual. Y irregular es cuando los latidos se presentan en intervalos irregulares, que puede ser regularmente irregular, o puede ser una arritmia ya completa. En el caso de la amplitud, es prácticamente la altura de las pulsaciones y va a depender de la presión diferencial, que más adelante vamos a definir. Puede estar aumentada, por ejemplo, un pulso Magnus, una altura de la pulsación bastante grande, que es característico también de las insuficiencias valvular aórticas. Y también tenemos el pulso Zeller, que es prácticamente esas ondas de ascenso y descenso que ocurre ya en prácticamente un gasto sistólico aumentado con el pulso Magnus. Y cuando se suma estos dos pulsos, el pulso Magnus y el pulso Zeller, se le denomina pulso Saltón o de Corrija, que en otras literaturas lo definen como pulso de martillo de agua. En Argente menciona el signo de martillo de agua. Es característico de regurgitaciones aórticas leves o moderadas, o también por un conducto arterioso persistente. En la siguiente lámina vamos a ver cuando están disminuidas. Puede ser un pulso parvus, que son pequeños pulsos, y que va a depender obviamente de la presión diferencial disminuida. En que el pulso tardus se puede encontrar combinado con un pulso tardus, que tardus es prácticamente que llama la atención el tiempo que transcurre hasta alcanzar el punto máximo de la pulsación, por eso se le denomina tardus. Y es casi patognomónico la combinación de estos dos, parvus y tardus, de una estenosis aórtica valvular grave, claro, relacionada con un área valvular menor de 1 centímetro al cuadrado. El parvus más Zeller se encuentra en insuficiencia mitral con reflujo auricular significativo grave. Luego está el pulso filiforme o decapitado, que es característico de un shock. Luego está la igualdad de pulso, que puede ser, bueno, existen 3 tipos de pulso desiguales irregulares, que es lo que podemos encontrar ahí. Está el paradójico, que solamente se va a volver patológico cuando, o significativo, cuando ocurre una disminución de la presión sistólica sobre 10 milímetros de mercurio, o sobre el 10% del valor habitual. Y se encuentran taponamientos cardíacos, y entre otros. Un choque cardiogénico, ascitis tensa, entre otros, o incluso puede ser crisis asmática. Está el pulso alternante, como su nombre lo dice, porque se alterna entre una onda débil y una onda fuerte, y este puede ser característico de una ICC izquierda. Y luego está el pulso pseudoalternancia respiratoria, que se encuentra en pacientes con taquipnea, o sea, en pacientes, por ejemplo, con una crisis asmática. Y por último tenemos la forma del pulso. Aquí tenemos el pulso bifidrians o biscrians, que es un ejemplo de es una insuficiencia valvular aórtica grave, o pulso de la iglesia de campaña, como en miocardiopatías hipertróficas obstructivas, y el pulso dicroto.
que consiste en la palpación de una onda dicrota fisiológicamente, pero la diferencia es que está anormalmente aumentada. Estados febriles, por ejemplo, es un ejemplo de como enfermedades infecciosas, por mencionar el ejemplo, gripe, fiebre tifoidea, neumonía. Esos son ejemplos de gráficas de lo que ya habíamos explicado en la siguiente línea. Y ese es el pulso paradójico que les mencionaba que estaba disminuida, ¿verdad? De 10 minutos de mercurio, que puede ser lo normal, pero eso ya sobrepasa y ahí se vuelve paradójico. Ok. La presión arterial se define como la presión que ingresa a las sangre. Si gusta, solo hacemos un breve, solo un par de cositas en cuanto a la frecuencia. Ok. En cuanto a los valores de la frecuencia cardíaca, tengan bastante en consideración. Si ustedes en cualquier momento, un paciente que le llega a la emergencia sobrepasa los 200, pónganle bien más acuciosidad, porque puede ser una taquicardia supraventricular. Eso va a depender de la edad. Por ejemplo, si es un preescolar arriba de 180, ya nos va a afligir a nosotros. O si es un niño menor de un año, un lactante, si es arriba de 125, ya nos está haciendo una taquisupra. Hay que tener bastante consideración porque van a haber situaciones que si este niño tiene una patología de base, propiamente una cardiopatía, nos va a estar dando una compensación sobreagregada antes de que nos presente un choque. Solo para que tengan bastante en consideración. Toda la frecuencia cardíaca que ustedes vean o persistan arriba de 180, tómenla por favor el minuto entero, no le vayan a los tips que a veces utilizamos en la emergencia, 15 por 4 o 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo multiplicamos para que obtener una frecuencia más rápida. Sí es válido, pero si ustedes la identifican que es regular, que no tiene ningún soplo. En cuanto al R3, tú mencionabas perfectamente de que usualmente suele ser normal. Si el paciente tiene un R3 acompañado de un soplo, toda la vida va a ser patológico y generalmente van a ser shunts cuando el paciente ya está en una complicación. Esto, pues prácticamente lo importante acá es R1 y R2. Aprendan lo normal, porque aunque sea cliché para ustedes, escultar, a veces con el simple hecho de escultar los pulsos, ustedes van a identificar si es regularmente irregular, puede ser una extrasístole que el paciente tenga o que en ese momento le esté presentando, o irregularmente irregular, generalmente cuando van a estar los bloqueos. Cuando ustedes tengan un pulso que acá está saltón o en signo de martillo, una persistencia del conducto arterioso es lo más usual. El profesor de cardiología del Hospital Blue nos decía, el pulso lo busca a ustedes. Generalmente ustedes solo traten de identificar el pulso pedio y ahí va a estar un pulso que los va a golpear. Eso va a ser una persistencia del conducto arterioso hasta que ustedes no demuestren lo contrario. Ya se han dado casos de que al prematuro lo despachan de Mater o lo despachan del 1 de mayo o de donde sea. Ya ha llegado inclusive a un hospital de segundo nivel y los mandan para la unidad de salud y ustedes van a ser los encargados. Probablemente sea el primer contacto que tengan con este niño, ni siquiera le escuchen bien el soplo, pero si ustedes perciben un pulso saltón o en martillo de agua y allá a lo lejitos o no perciben bien el soplo, refiéranlo que puede ser una persistencia del conducto arterioso. Y a veces la persistencia puede ser tan amplia que no le va a soplar tanto y ustedes lo único signo que van a tener para identificar va a ser el soplo. En cuanto a los pulsos filiformes, se pueden llevar sorpresas, siempre más que todo con los neonatos y los lactantes menores. Del lado derecho lo perciben más que del izquierdo, del lado izquierdo lo perciben menor o simplemente en las extremidades superiores. Y el niño ha hecho una gran variabilidad en cuanto a tratar de mantener el flujo sanguíneo en las extremidades inferiores, o sea, una adecuada irrigación, y este niño probablemente tenga una coartación aórtica. Y lo único que ustedes van a percibir va a ser un pulso filiforme.
y que igual va a estar paradójico y que lo van a sentir en diferentes maneras, o simplemente va a estar alternando en alguna de las dos extremidades. Probablemente el tibial, el popliteo o inclusive el inguinal ustedes lo perciban similar al contralateral, pero dos inguinales iguales, pero el pedio está diferente. Hay que referirlo para una adecuada evaluación. En cuanto a acá, si ustedes cuando lleguen a una emergencia traten de hacer una inspiración profunda, traten de hiperventilar, y si están con la frecuencia cardíaca y el saturómetro, ustedes pueden hacer eso, obviamente se van a marear, así que esto solamente es para que tengan en consideración con aquellos pacientes que llegan neuróticos. Esto es en adultos. Inclusive los adolescentes pueden llegar así y ustedes van a ver esta variabilidad, o inclusive puede ser una taquicardia bastante, y ustedes van a pensar, uy, tiene dolor, tiene cualquier cosa, y el paciente está haciendo una manipulación. Dale, la presión arterial. ¿No hay dudas hasta ahorita? Bueno, dale. La presión arterial les decía que es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, y este es el resultado del volumen minuto cardíaco y por la resistencia arterial periférica, y esta última está determinada por el tono y el estado de las arteriolas. En la siguiente imagen vamos a ver como más ejemplificado lo que yo les mencionaba. Primero, que pues la regulación de la presión arterial es bastante complejo y está determinado por la acción de un conjunto de sistemas, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo, los centros de regulación cardiovascular, los factores vasodilatadores, vasoconstrictores, y también el riñón, que prácticamente se participa en la regulación de la presión arterial a largo plazo a través del control de la volemia. Entonces, es importante explicarles sobre los determinantes de la presión arterial. Como pueden observar en el gráfico, la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Cualquier alteración que se dé en todos los determinantes de la presión arterial, por ende, va a cambiar la presión arterial. La resistencia vascular periférica depende del tono o del estado de ellas, por decir un ejemplo, el diámetro, la longitud, incluso la viscosidad de la sangre, entre otros. Y el gasto cardíaco depende del volumen sistólico de eyección y de la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico de eyección o el volumen latido depende de la precarga, que es el volumen telediastólico, que es prácticamente la cantidad de sangre que queda en cada latido en el ventrículo, y esto depende de la frecuencia, del retorno venoso, de la volemia, función auricular y de la distensibilidad ventricular. También mencionar que es importante la poscarga, que es prácticamente la tensión parietal, y la capacidad de inotropismo del corazón, que es la contractibilidad. La presión arterial sistólica se va a definir como el mayor valor obtenido durante la eyección ventricular. Y esto es importante porque esto va a depender del gasto cardíaco que yo les mencionaba, de la velocidad de eyección ventricular y de la distensibilidad de las arterias, porque prácticamente esto, al no tener ninguna alteración, va a trabajar bien a cambios de presión y de volumen, ¿verdad? Y la presión arterial diastólica es el menor valor obtenido, durante la diástole. Y este va a depender de la resistencia vascular periférica, que es el otro componente de la presión arterial, el valor de presión alcanzado durante la sístole y la duración de la diástole. Ahora, en la siguiente lámina, vamos a ver cuáles son los instrumentos que se utilizan para su determinación. Importante mencionar antes que se dice que a partir de los 3 años de edad es recomendable pues, tomar la presión arterial en los niños en la consulta. Salvo en ciertas circunstancias, se puede tomar la presión arterial antes de los 3 años, y es porque, por ejemplo, un niño tiene una cardiopatía, una nefropatía congénita, una hipertensión intracraneal, o incluso esté tomando medicamentos que puede aumentar la presión arterial. Los instrumentos que se utilizan es el estetoscopio y el tensiómetro. Y ¿cómo elegir el manguito? Pues existen comercializados de manguitos pediátricos o brazaletes pediátricos con diferencias de tamaño. Y lo ideal es que pues, se recomienda elegir un manguito cuyo ancho sea el 40% de la circunferencia del brazo del niño, medida en el punto medio del acromión al olecranon, como pueden ver en la figura A y B. Sí. Cuya longitud cubra prácticamente el 100% de las circunferencias.
El paciente debe estar sentado, relajado y durante unos 3 a 5 minutos, así como cuando tomamos la presión arterial en cualquier persona. Tiene que estar en reposo. Y se ha de medir la presión arterial 3 veces, descartando la primera medida y realizando la media pues, de las otras 2 tomas que tomemos, de presiones que tomemos. Inicialmente es importante medirlo en los 2 brazos, así como decía el doctor, que hay situaciones que pues se nos pueden pasar por alto por no tomar, digamos, los pulsos, la frecuencia cardíaca en todos los lugares que se pueden hacer. Entonces, las guías americanas recomiendan medir el brazo derecho por consistencia con los valores de referencia y también evitar la medición de la presión arterial bajas por una coartación de la aorta. Entonces, porque puede que le tomemos la presión arterial en el brazo izquierdo y pasemos por alto que la presión arterial está bastante baja en el derecho. Entonces, por eso es importante. Eso me toca a mí. Ok. Bueno, para seguir, vamos a proseguir con lo que son los ruidos de Korotkov. Se dice que estos nos van a servir para la lectura de los niveles de la presión arterial. Estos fueron descubiertos en 1905 por el cirujano ruso Nikolai Korotkov. La presión arterial sistólica, bueno, pero antes de eso, más adelante vamos a ver que hay una tablita donde están las 5 fases de los ruidos de Korotkov. Bueno, pero para comenzar, ¿verdad? La presión arterial sistólica va a ser el primer ruido. La presión arterial sistólica, esto dice la literatura, que hay una controversia, porque no antes se decía que era el cuarto ruido, que la presión diastólica era el cuarto ruido en los niños menores de 13 años, pero ahora se dice que es el quinto ruido en niños de toda edad, ¿verdad? Entonces, a veces el quinto ruido puede llegar hasta 0 milímetros de mercurio, pero en esos casos a veces es porque se está presionando la cápsula del estetoscopio, o hay veces también de que sí puede llegar muy abajo. En esos casos dice la literatura que se va a tomar el cuarto ruido como referencia de la diástole. Sí, lo siguiente. Aquí tenemos las fases que les decía, que son 5 fases. Está la fase 1, que es la aparición de sonidos descritos como claros o golpecitos que son correspondientes a la presión sistólica. Luego está la fase 2, que son sonidos más suaves y que estos van a ser el intervalo prácticamente entre la presión sistólica y la diastólica. Luego está la fase 3, que son sonidos secos y fuertes. Está la fase 4, que los sonidos se hacen más suaves y amortiguadores. Lo siento, se me fue. Los sonidos se hacen más suaves y amortiguadores. Luego en la fase 5, que es lo que les decía, el ruido diastólico, que ese se va a tomar como el ruido diastólico, estos sonidos desaparecen. Ya el sonido ya no se escucha. Y como les digo, en ciertos casos, cuando de verdad haya bajado mucho, se va a tomar el cuarto ruido, como la presión diastólica. Luego vamos con conceptos importantes de recordar. Lo primero es qué es la hipertensión arterial. El valor de la hipertensión arterial es por encima del percentil 95. Eso de la tabla de los percentiles la hemos puesto más adelante, para después se las voy a explicar bien. Pero para que me entiendan más o menos, en los niños, ¿verdad? Se trabaja para lo de la presión arterial en percentiles. Esto va a ser en los niños de 2 a 10 años. En los niños de 13 años para arriba, adolescentes, mejor dicho, se va a tomar como hipertensión arterial a lo que es de 130 sobre 80 miligramos de mercurio. Luego, lo que es la hipotensión es la presión arterial menor al percentil 5 o menos de 90 sobre 50 miligramos de mercurio para niños de 2 a 10 años, pero aquí hay un detalle, que el percentil 5 no aparece en la tabla. Entonces en ese caso lo que se va a hacer es que se va a decir como una fórmula, que es 70 más 2 por la edad en años. Así es como se va a definir la la hipotensión arterial. Entonces, como por poner un ejemplo, por ejemplo, tengo un niño que tiene 10 años, entonces él viene, entonces lo que voy a hacer es 70 más 2
por 10 años, entonces esto me da resultado 90. Entonces este 90 va a ser el percentil 90 que voy a buscar en la tabla que más adelante la vamos a ver. Y así es como vamos a ver si el niño si tiene hipotensión o el valor que tenga de la presión arterial. Luego tenemos la presión arterial media. La presión arterial media es el valor de la presión arterial que tengamos durante todo el ciclo cardíaco, o por decirlo así, es como la presión arterial promedio, ¿verdad? Durante todo el ciclo. Entonces, esta de igual manera tiene una fórmula que va a ser la presión arterial media es igual a presión arterial sistólica más presión arterial diastólica por 2. Esto lo vamos a dividir entre 3. Y eso va a ser nuestra presión arterial media. Luego tenemos la presión arterial de pulso, que esta va a ser la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Y la fórmula es presión sistólica menos presión diastólica, y el resultado va a ser nuestra presión arterial media. Pulso. Gracias. Luego acá tenemos este cuadro, que son los valores normales para pacientes mujeres y pacientes niños. Este lo vamos a decir así, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un niño que tiene 3 años, entonces nosotros vamos a buscar aquí 3 años, ¿verdad? Y vamos a ver que la presión arterial va a estar presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. La mínima va a ser de 79.9 la sistólica y 45.3 la diastólica. Luego, esto es el rango normal, ¿verdad? El valor normal que debería tener este niño de 3 años. Luego tenemos la presión arterial media, que es de 92.6, la sistólica, y la diastólica sería de 55.1. Luego tenemos la máxima, que es de 105.3 sistólica entre 64.9 diastólica. Y a la par acá tenemos lo que son la presión arterial media, que en este caso sería la mínima 56.8, la media 67.6 y la máxima 78.4, esta utilizando la fórmula que di anteriormente. Luego, si vemos aquí a la par, es lo mismo, solo que en varones. Vamos a utilizar la misma técnica, buscando la edad y viendo aquí vamos a ver los valores normales a la par, de presión sistólica, presión diastólica y presión media. Luego tenemos lo que es la temperatura corporal. Dice que la temperatura corporal se define como el grado de calor conservado por el equilibrio entre el calor generado, que es la termogénesis, y el calor perdido, que es la termólisis por el organismo. Vaya, eso de la temperatura corporal, cabe recalcar que este va a estar regulado por lo que es el hipotálamo anterior y posterior, que creo que está en la siguiente diapositiva. Bueno, no está. Bueno, pero sí está más adelante, ya lo digo. Existen dos, aquí. Luego, en eso de la temperatura corporal, existen dos fórmulas para sacarlo, ¿verdad? Para cambiarlo de Celsius a Fahrenheit y de Fahrenheit a Celsius. Tenemos para cambiarlo de Celsius a Fahrenheit la fórmula que es 9 entre 5 por la temperatura corporal en grados Celsius. Esto le vamos a sumar 32. Por ejemplo, si nosotros tenemos una temperatura de 36 grados Celsius, lo que vamos a hacer es dividir 9 entre 5, eso lo vamos a multiplicar por 36, el resultado lo vamos a sumar por 32. Luego, en la fórmula de Fahrenheit para Celsius, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir 5 entre 9 y el resultado lo vamos a multiplicar por la temperatura en grados Fahrenheit. Por ejemplo, si fuera 96, esta lo que vamos a hacer, ¿verdad? Primero es la temperatura en Fahrenheit, le vamos a restar 32 y al resultado le vamos a multiplicar el resultado de 5 entre 9. Y así es como se sacaría esto. Aquí está. Luego vamos con los centros reguladores de la temperatura. El centro regulador de la temperatura se encuentra en el hipotálamo y consta de dos centros que actúan como termostato. Para comenzar tenemos el hipotálamo anterior. Este se rige de la pérdida
de calor a través de la vasodilatación de la piel y la sudoración cuando se eleve la temperatura del organismo. Y tenemos el hipotálamo posterior que se encarga de la concentración de calor, así como de producir más calor cuando la temperatura desciende mediante vasoconstricción. Eso lo que nos va a dar es cuando nosotros sentimos fríos y escalofríos. De esta manera, el hipotálamo posterior va como concentrar el calor cuando ha descendido la temperatura. Luego tenemos definiciones importantes. Vayan, para comenzar tenemos lo que es la hipertermia. La hipertermia se define como el valor de la temperatura mayor a 41 grados centígrados y que difiere de la fiebre porque esto no lo va a moderar lo que vimos anteriormente, lo del centro moderador de la temperatura, no, sino que esto va a ser moderado por tejidos periféricos, como lo son la piel y el músculo. Entonces, esa es la diferencia. Luego, la hiperpirexia va a ser una temperatura mayor a 41 grados centígrados, que es, este sí va a ser regulado por el centro termorregulador, y está dentro de los niveles máximos que puede soportar el ser humano. Luego tenemos la fiebre, que va a ser la temperatura oral mayor a 37.8, la temperatura rectal mayor a 38 grados centígrados y la temperatura axilar mayor a 37.5 grados centígrados. Luego tenemos lo que es la febrícula, que se define que es la temperatura que llega hasta 38 grados centígrados, no pasa de ahí, ¿verdad? Pero en otras literaturas también está que puede ser la temperatura que llega hasta 37.9. Luego tenemos la fiebre aguda. Esta va a ser el aumento de la temperatura sobre su valor normal, que el valor normal es de 36 hasta 37.5 en un periodo de hasta 15 días. Luego tenemos la fiebre prolongada, que es un aumento de la temperatura corporal normal, como les decía, mayor a 37.5, pero su tiempo de evolución va a sobrepasar los 15 días. Y luego va Gracia. Gracias. Ok, voy yo. Bueno, están los instrumentos para la toma de la temperatura corporal. Voy a empezar hablando acerca del termómetro de mercurio. El termómetro de mercurio, fue inventado por Gabriel Fahrenheit en 1714 y estructuralmente se ve como, es un tubo de vidrio sellado que va a contener en el interior mercurio, y este termómetro va a estar calibrado en grados Celsius y en grados Fahrenheit, cuyo volumen va a cambiar con la temperatura de manera uniforme. Se va a exponer cuando se expone a temperaturas elevadas, el mercurio se va a expandir dentro del reservorio y su menisco va a empezar a subir. Y cuando se contrae y baja cuando la temperatura disminuye. Entonces, normalmente es el que antes se utilizaba más, ahora se ha dejado de utilizar por lo mismo de la toxicidad del mercurio y que a veces es muy peligroso ocuparlo con los niños porque los rompen o no se tiene mucho cuidado. Pero tiene tres puntas. Sería la primera, que es una punta delgada, que se puede utilizar cuando se pone en la boca o en la axila. Tenemos el que es una punta corta y redondeada, y el otro que es una punta en forma de pera, que se va a utilizar más que todo cuando se utiliza rectalmente. Luego está los termómetros digitales. Esos son los que se utilizan más. Estos miden la temperatura a través de un mecanismo que capta la energía como mediante una resistencia. Esta resistencia lo que va a hacer es que va a generar una corriente eléctrica que viaja como en un circuito, el cual se va a encargar de transformar esa energía eléctrica en un valor que aparece en la pantalla, y así indica pues la temperatura corporal.
Ese termómetro, la verdad es que es una de las mejores opciones para recién nacidos, para niños y adultos, para todas las edades, ya que logra como una lectura precisa, rápida y segura, y también bastante fácil de leer. Hay varios tipos de termómetros digitales, están los rectales para la temperatura rectal, están los termómetros para la temperatura oral, axilar y timpánica, como los podemos ver acá. Y luego están los que ahorita se han puesto más de moda, que es lo que, no sé, cuando uno llega a los restaurantes o al súper, que se los ponen en el brazo, ¿verdad? Que son los infrarrojos. Estos se utilizan con un escáner infrarrojo que puede medir la temperatura de la arteria temporal de la cabeza. Estos son los más indicados para niños que son menores de 3 meses. Estos también pueden llegar a proporcionar las lecturas bastante precisas en los recién nacidos. Otros estudios también sugieren que estos termómetros infrarrojos de la arteria temporal son una alternativa bastante buena y precisa para hacer un cambio de los termómetros digitales rectales para tomar la temperatura de los niños. Siguiente, por favor. Ok, estos son los valores de temperatura normal, y como ya vimos en los diferentes signos vitales de los niños, cambian respecto a la edad. Entonces, en los recién nacidos la temperatura va a oscilar entre 36.1 y 37.7 grados Celsius. En los lactantes va a ser una temperatura de 37.2. En los niños de 2 a 8 años ya encontramos una temperatura de 37 grados Celsius, y en los adultos, pues, la temperatura normal, que va desde 36.5 hasta 37.7. Ok, tenemos diferentes lugares o territorios donde nosotros podemos tomar la temperatura. Está primero la forma oral, que se coloca el termómetro de mercurio sublingualmente, o bueno, debajo de la lengua, y se mantiene un tiempo aproximado de 4 minutos. Nosotros tenemos que tener también bastante en cuenta la última ingesta del niño. Tenemos que tomarle la temperatura de 15 a 20 minutos después de que haya comido y se haya regulado la boca, para que nosotros no vayamos a encontrar errores en esa temperatura. Bueno, la temperatura oral se le puede tomar a todos, pero hay excepciones. No se le puede tomar a los niños que están inconscientes, tampoco a los que presenten estados de alteraciones o confusiones mentales, a los niños con convulsiones, a los niños que tengan afectación en nariz, boca o garganta, y también a los niños menores de 6 años es bastante difícil tomarle la temperatura por vía oral. Luego tenemos la temperatura timpánica. En esta nosotros podemos valorar la temperatura del tímpano a partir del calor que es irradiado por el mismo, y se realiza a través del termómetro óptico o el termómetro por el cual funciona funciona con el sistema de los rayos infrarrojos que había comentado. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, luego está la temperatura cuando se toma vía rectal. Nosotros aquí tenemos que tener cuidado con 2 cosas. Primero, siempre hay que mantener la integridad del paciente. Y segundo, nosotros tenemos que lubricar bien ese termómetro antes de introducirlo al recto. El resultado tiende a ser de 0.5 a 0.7 grados Celsius mayor que la temperatura oral. Esa se dice que es de las temperaturas más fidedignas en las que nosotros podemos tomarlas. Y la temperatura rectal es recomendable para los pacientes que son menores de 6 años, o a menos que se les haya practicado, tiene excepciones, como cuando se les haya practicado una cirugía rectal o presenta algún tipo de contraindicación. Y luego tenemos la temperatura axilar, que esta es la que más se utiliza, y esta zona es recomendable para adultos y para niños mayores de 6 años. Se deja el termómetro durante 5 minutos y el resultado es alrededor de 0.5 grados Celsius menor que la temperatura oral. Luego, en la siguiente temperatura, yo voy a hablar ahorita acerca de los tipos de fiebre. Es importante reconocer los diferentes patrones de fiebre porque, bueno, que vamos a analizar también la magnitud y también la frecuencia de estos picos febriles. Y es importante en el diagnóstico diferencial por las enfermedades agudas febriles.
que cada patrón va a ser diferente en diferentes enfermedades. Ok, voy a empezar primero con la fiebre continua. La fiebre continua es la fiebre que no va a presentar variaciones mayores de 0.6 grados centígrados por día. O sea, es una fiebre que va a empezar de 38 grados y así se va a mantener, no va a tener casi fluctuaciones en los grados. Ejemplos de estas puede ser en la fiebre tifoidea, también en las neumonías neumocócicas. Luego está la fiebre remitente. Esta fiebre es una fiebre que no baja a valores normales durante cada día de fiebre. Lo más que puede estar alternándose son 1 grado centígrado. En esta fiebre, este tipo de fiebre lo podemos encontrar en las bronconeumonías, también lo podemos encontrar en las infecciones de vías superiores y también en el paludismo. Luego está la fiebre intermitente, que la fiebre intermitente es una elevación térmica que va a retornar los valores normales durante cada día de fiebre, pero solo lo va a hacer para volver a subir nuevamente. Un ejemplo de estas puede ser las pielonefritis, las bacteremias, también las tuberculosis diseminadas. Luego está el tipo de fiebre que es recurrente. Este tipo de fiebre es una fiebre que va a reaparecer después de 1 o 2 días de apirexia y se va a caracterizar por periodos de fiebre que son continuos y con otros días de normalidad térmica, así como lo podemos ver en esa tablita. Está la fiebre por varios días, luego remite por varios días y luego regresa. Y por último está la fiebre ondulante, que esta se va a caracterizar por un ascenso progresivo o brusco de la temperatura. Esa se va a mantener elevada y luego, bueno, con ciertas oscilaciones, así que puede bajar, disminuir, que no es tanto lo que va a disminuir, pero siempre se mantiene en fiebre durante días o semanas y luego esta va a descender, pero va a descender de una forma gradual. A eso se le llama lisis, hasta que se normaliza y luego vuelve el mismo patrón de fiebre, vuelven los picos. Esta es bastante común en las enfermedades de Hodgkin y en la fiebre de la brucelosis. Y en esto vamos a ver ya aquí, bueno, son las tablas para poder nosotros identificar cuando el niño con fiebre tiene o no riesgo de presentar una infección grave por bacterias. Entonces hay varios tipos de tablas. Esta es la tabla de Yost o Yale, que es para el niño con fiebre de 3 meses hasta 3 años. Entonces vamos a tener diferentes parámetros clínicos, son 6 parámetros y eso nosotros los vamos a evaluar al momento en que tengamos al niño enfrente. Está la calidad del llanto, están las interacciones con los padres, está el estado de sueño-vigilia, también tenemos la coloración, la hidratación y la respuesta social. Entonces, teniendo ya esos parámetros, nosotros vamos a encontrar lo que es normal, lo que va a estar afectando moderadamente y lo que está afectando gravemente. Entonces, nosotros identificando al niño vamos a poder ver cuántos puntos se le van a ir dando. Tenemos entonces la calidad del llanto. Cuando es normal, puede ser fuerte, puede estar contento y similar. Cuando la afectación es moderada, el niño va a estar lloriqueando y sollozando, y cuando ya es grave, va a estar débil el llanto o agudo. Luego, la interacción con los padres es bastante importante porque normalmente un niño con los papás se va a sentir cómodo, pues el niño en ese momento no va a tener necesidad como de estar llorando o va a ser normal, pues entonces eso es bastante importante verlo, porque cuando es normal el llanto va a ser breve o va a ser ausente. Si está con la mamá y está moderadamente enfermo, podemos encontrar que es un llanto intermitente, y si ya es grave es un llanto inconsolable. El estado sueño-vigilia normalmente se puede encontrar alerta, y si se duerme se despierta con un pequeño estímulo. Luego, si hay una alteración moderada, cierra los ojos brevemente o despierta con una estimación prolongada, y si ya es grave, el niño tiene una tendencia al sueño o no va a despertar, va a costar mucho que se despierte. Luego, con la coloración de la piel, si es normal, pues va a estar normal o sonrosado. Si una afección moderada, aquí ya podemos encontrar al niño levemente cianótico o con una palidez acra. La palidez acra es cuando nosotros vemos los deditos de los niños que así ya se van haciendo como blanquitos de las puntas.
y cuando ya es una afección grave vamos a encontrar ya una palidez o una cianosis y se puede encontrar también grisáceo. Con la hidratación, normalmente vamos a encontrar la piel y los ojos normales y las mucosas también van a estar húmedas. Si es moderado, podemos encontrar la piel y los ojos que están normales, pero ya vamos a encontrar que hay alteración pues, en la mucosa de la boca, que puede estar discretamente seco. Y ya cuando hay una alteración grave, podemos encontrar una piel pastosa con pliegues y mucosas secas u ojos hundidos. Y bueno, la respuesta social, cuando es normal, el niño sonríe o está alerta. Cuando es una afectación moderada, puede sonreír o está alerta, pero brevemente. Y cuando ya es grave, no va a sonreír y hay facies ansiosas o inexpresivas o no está alerta. Aquí entonces con estos puntos lo que vamos a hacer es poder determinar la probabilidad de que el niño vaya a tener una IBG, que es una infección grave, una infección por bacteria grave. Entonces cuando nosotros hacemos las puntuaciones y sumamos los puntos que nosotros hallamos, si son menos de 10, tiene un bajo riesgo de IBG, que es un 2.7% de probabilidad de que ese niño llegue a presentar una infección grave. Si es una puntuación de 11 a 15, es un riesgo medio y un 26% de probabilidad que ese niño llegue a presentar esa infección o una enfermedad grave por la infección. Luego, si tenemos una puntuación mayor de 16, aquí ya sí tenemos que estar preocupados y al tanto de eso, porque ya es un alto riesgo, es un 92.3% de que el niño llegue a presentar una infección grave. Luego, en la siguiente tabla, aquí, bueno, casi lo mismo, nada más que aquí las edades cambian. Es para niños menores de 3 meses que obviamente tienen fiebre. Entonces tenemos parámetros que sería la afectividad, el esfuerzo respiratorio y la perfusión periférica. Al momento de ver la afectividad, normalmente el niño se va a encontrar que sonríe o no está irritable. Con una afección moderada, vamos a ver que el niño también ya se encuentra irritable, pero es consolable. Y cuando ya es una afección grave, es irritable y no se puede consolar. Luego vamos a encontrar en el esfuerzo respiratorio que va a estar normal. La afección moderada, vamos a encontrar una taquipnea que va a ser mayor a 60 respiraciones por minuto y hay unas retracciones o quejidos. Y en la afección grave hay distrés respiratorio con un esfuerzo inadecuado y podemos encontrar periodos de apnea también. Y por último, en la perfusión periférica, podemos encontrar cuando el niño está normal y no tiene afectación de ninguna forma, el niño está rosadito y tiene las extremidades calientes. En la afección moderada, las extremidades ya se van a encontrar como frías y moteadas, y la afección grave ya se puede encontrar el niño pálido y entrando en shock. Cuando tenemos una puntuación mayor de 7, la sensibilidad es de 76% y tiene una especificidad de 75%. Y un valor predictivo negativo para detectar IBG es de un 96%. Y bueno, en la siguiente ya vamos a encontrar la tabla o los criterios de Rochester en el lactante de menos de un mes y también los de Boston, pero estos criterios son de bajo riesgo para las infecciones. Estos no van a dar, por así decirlo, una puntuación exacta, pero si el paciente no se encuentra dentro de estos criterios que la tabla dice, nosotros podemos llegar a sospechar que ese niño puede estar teniendo alguna afección o podemos sospechar que tiene una infección grave. Bueno, en la tabla de Rochester, para los niños de menos de un mes, tenemos que tener que los lactantes tienen que estar con un buen aspecto general, el lactante previamente sano. Eso quiere decir que haya nacido a término, que no haya recibido antimicrobianos perinatales, que no haya sido tratado por una hiperbilirrubinemia inexplicable, tampoco que haya recibido tratamiento antibiótico previamente, que no haya sido hospitalizado previamente, tampoco que no haya tenido enfermedades crónicas o de base, y que el periodo, o sea, que no haya tenido un periodo de hospitalización mayor al de su mamá. Luego tenemos que encontrar que este niño al evaluarlo tiene que tener ausencia de signos evidentes de infección en piel, en tejidos blandos, en los huesos y también en las articulaciones o oídos. Y por último, esto difiere también del anterior porque aquí sí se van a evaluar los valores de laboratorio. Y tenemos que tener en cuenta las cifras de leucocitos en sangre que tienen que ser entre 5.000 y 15.000 milímetros cúbicos. También tenemos que tener un recuento absoluto de callados al inferior de 1.500, menos de 10 leucocitos por campo en orina y menos de 5 leucocitos por campo en heces. Y luego en la siguiente tablita está la de
Ah, bueno, creo que no está la de Boston. No, Pero es casi lo mismo, en realidad es casi lo mismo, nada más que cambia que en el de Boston se hace nada más una punción lumbar y se ve eso, y también se hace una radiografía de tórax y tenemos que ver en la radiografía que no hay infiltrados en los pulmones. Eso es nada más lo que difiere de la de Rochester con la de Boston. Y bueno, aquí terminamos el seminario en la siguiente diapo. muy bien. Por la atención. Bueno, prácticamente lo importante de acá, como ustedes bien lo estaban mencionando, vamos a dejar de compartir. Es el 1, la toma importante de signos vitales, es de mucha determinancia en el sentido de que una semana atrás, la 1 de la mañana pasó en la torre, el R2 se le había ido, el R1 se le había ido, el R3 se le había ido, y le hicimos al interno que le tomó la presión a un paciente con aminas. Te dice una cifra espeluznante, 140, 90, tú decís, está hipertenso, pero cuando lo vas a examinar tiene un manguito chiquitito que no era el adecuado, y le quitamos las aminas y hacemos un montón de cosas que eran innecesarias hasta que ya te fijas. Entonces, esas cosas que pueden pasar desapercibidas son sumamente elementales. La otra, en cuanto a lo de la temperatura, sean bien acuciosos. Temperatura ahorita con presión arterial, a veces nosotros no tomamos la presión arterial por el mismo motivo que ustedes mencionaban, que no es necesario en los menores de 3 años o que si no tienen algún antecedente de base. Pero ahora, si ustedes tienen la oportunidad, cuando ya, no sé, tienen algún familiar en la edad pediátrica que esté con fiebre, tómenle la presión arterial, porque resulta que en pediatría el coronavirus se está manifestando con PIMS, que es como la Pediatric Multisystemic Syndrome, y la parte inflamatoria de esto que nos va a dar hipotensión, o sea, el paciente no te va a dar manifestaciones respiratorias, no te va a dar nada más que ya te va a llegar chocado. Entonces sean acuciosos, no es de más tomarle la presión a sus pacientes. Y en cuanto a la temperatura, pues prácticamente abarcaron todo lo que les correspondía. Con lo de la saturación de oxígeno, creo que tenemos una clase con ustedes más adelante de neumonías, ahí les voy a poner esa parte, ya enfocado clínicamente para que no nos perdamos. No sé si tienen alguna duda hasta el momento o algún comentario. No, doctor. Gracias. Bueno, lo hicieron bastante bien. Nos vemos el lunes, sería la próxima, ¿verdad? Sí, creo que el lunes es el siguiente seminario. Ok, nos vemos. Ahí coordinamos la hora con los representantes. Bueno, más nada, cuídense. Doctor, muchas gracias. Feliz día. Gracias, chao.